Mm. Uh. Oh. Ok, ya. Aló, buenas noches, jóvenes y señoritas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase. Y el día de hoy vamos a iniciar entonces con la hidráulica del flujo a presión. ¿Ya? La hidráulica de tuberías o flujo de fluidos a presión. ¿Ya? Bien, aquí en la figura se muestra una tubería, por cierto, muy especial, que tiene un diámetro variable, ¿no? Tiene un diámetro variable que va disminuyendo a lo largo de su longitud. Ah, bueno, es algo ideal nada más, ¿no? No es algo que existe realmente en la práctica, ¿no? Bien, acá se puede apreciar algo importante. En primer lugar, el nivel de referencia. Es el plano de comparación o el nivel de referencia, que puede ser el nivel del mar, a partir del cual se miden las diferentes alturas. En primer lugar, tenemos aquí la tubería, como les he mostrado, y esta línea representa el eje de la tubería, ¿ya? Este representa el eje de la tubería, y ahí tenemos representados los puntos 1 y punto 2, ¿no? En medio del fluido. Punto 1 y punto 2. Entonces, eh, a partir del nivel de referencia, tenemos que el punto 1 se encuentra a una altura z sub 1, mientras que el punto 2 se encuentra a una altura z sub 2. ¿Ya? Bien, z sub 1 metros, z sub 2 metros también, ¿no? Bien, y aquí entonces vamos a hacer referencia a este tipo de flujo. Vamos a estudiar lo que es el flujo permanente y uniforme en conductos cerrados y a presión. En primer lugar, pues debo recordarles que el caudal, los valores Z, es decir, las elevaciones, y la densidad del fluido permanecen constantes en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Permanecen constantes en el tiempo y en el espacio. Es decir, los Z1, Z2 no cambian, no varían. Asimismo, el caudal a lo largo de la tubería no cambia, ni en el tiempo, no cambia en el tiempo ni en el espacio. Tampoco la densidad, ¿ya? Ni la temperatura. ¿Ok? Entonces permanecen constantes en el tiempo y en el espacio. Se trata aquí de un flujo a presión. Un flujo a presión, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, esta es una sección transversal de la tubería, en cualquier lugar de la tubería. Y se muestra que el fluido ejerce una presión sobre las paredes de la tubería. ¿Ya? El fluido ejerce presión sobre las paredes de la tubería. Aquí te mostramos que la tubería tiene un diámetro D. Bien, entonces bajo estas condiciones de flujo se cumple la ecuación de continuidad, es decir, caudal igual a área por velocidad. Y de donde podemos despejar la velocidad, que será igual caudal sobre área. A su vez, como acá tenemos diferentes secciones, diferentes diámetros, diferentes áreas, entonces se cumple la ecuación de continuidad así, caudal igual área 1 por velocidad 1. A su vez igual área 2 por velocidad 2 y así sucesivamente, ¿no? Igual a sub n por velocidad n igual a constante. Y la constante es el caudal. ¿De dónde podemos nosotros despejar las velocidades? B sub 1 igual caudal entre área sub 1, ¿no? Área sub 1, pi por diámetro sub 1 al cuadrado cuartos, ¿no?
Y así sucesivamente podemos calcular B sub 2, B sub 3, etc. Bien, y ahora recordamos la ecuación de la energía. Esto no es nuevo para ustedes, esto ya lo conocen, lo han estudiado ya desde Física 2. En Física 2 ya estudiaron lo que es hidrostática, hidrodinámica, etc. Entonces, por supuesto que conocen la ecuación de la energía para el flujo de fluidos a presión. La ecuación de la energía, recordamos que se expresa por sus tres componentes, es decir, la suma de la energía potencial más la energía de presión más la energía cinética. A eso lo llamamos energía total y está medida en metros, ¿no? Ahí tenemos. Y ahora podemos también indicar los componentes de la energía total en términos de altura. Z es la altura geodésica en metros. Puede ser también en metros sobre el nivel del mar, Z. Vamos a llamar Y a la expresión P sobre gamma, que es la altura de presión. Se llama altura de presión en metros. B cuadrado sobre 2G se denomina altura de velocidad y está dado en metros. H sub F, pérdida de carga en metros. H sub P es Z más P sobre gamma y se denomina altura piezométrica. H es igual a Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G, es decir, la suma de las tres alturas antes mencionadas, y se llama altura total de energía y está expresado en metros. Bien, ahora hablamos del teorema de Bernoulli, que nace del principio de conservación de la energía. ¿Ya? Todos ustedes conocen el principio de conservación de la energía. Entonces, bajo este principio, el teorema de Bernoulli establece que observando esta figura, que la energía en la sección 1, es igual a la energía en la sección 2 más la pérdida de carga. O también podemos decir, la energía en la sección 1 menos la pérdida de carga es igual a la energía en la sección 2. ¿Ya? Entonces podemos hablar en esos términos también, ¿no?, del teorema de Bernoulli. Entonces, el teorema de Bernoulli se expresa así. Ahí está la energía en la sección 1, con sus tres componentes, menos la pérdida de carga, igual a la energía en la sección 2, con sus tres componentes también, ¿no? Ahí tenemos Z sub 2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado sobre 2G, como energía 2, ¿no es cierto? Bien, entonces, en estas expresiones de la energía, la presión, el término presión, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿cuál de las presiones? Ustedes conocen, por ejemplo, la presión absoluta, la presión manométrica y la presión atmosférica. Sabemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no es cierto? En la ecuación de Bernoulli, el término presión, o en la ecuación de la energía en general, el término, cuando hablamos de presión, nos referimos a la presión manométrica. ¿Ya? La presión manométrica, que es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ya lo hemos dicho, ¿ok? Bien, y aquí vamos a hacer un pequeño repaso de esto que ustedes ya lo conocen, por supuesto. Por ejemplo, si yo quiero determinar cuál será la presión absoluta en este punto, que está señalando en este punto X, que está a una profundidad H con respecto a la superficie del agua. La presión absoluta es igual
a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Recordemos que la presión atmosférica actúa aquí sobre la superficie del líquido. ¿Y cuál es la presión hidrostática? La presión hidrostática es igual a gamma por H, donde gamma es el peso específico del líquido multiplicado por la altura H, ¿no? Entonces, la presión absoluta en el punto X es igual a gamma por H más la presión atmosférica. ¿Ya? Bien. Ahora, si yo quisiera determinar, a ver, ¿qué dice Vázquez? Levantó la mano, quería preguntar algo. Bueno, entonces, si yo quiero determinar la presión manométrica en la superficie de este líquido, o sea que el punto se encuentra acá. H, ¿cuánto vale? 0. La profundidad es 0. Entonces, en este punto en particular, la presión absoluta en este punto, en la superficie, será gamma por 0 más la presión atmosférica. Es decir, la presión absoluta en este punto es igual a la presión atmosférica. Ahora, si yo quiero calcular la presión manométrica en este punto, igual presión absoluta menos presión atmosférica. Esta es la definición de presión manométrica. Pero presión absoluta resulta que es igual a la presión atmosférica, lo que acabamos de deducir. Presión atmosférica menos presión atmosférica 0. En otras palabras, la presión absoluta en la superficie de un líquido es 0. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos este sistema. Observen ustedes el sistema mostrado en la figura. Ahí tenemos dos depósitos con agua, ¿ya? Ambos con superficie abierta, ¿no? Ahí está libre, superficie libre, en contacto con el aire. Bien, si nosotros quisiéramos escribir entonces el teorema de Bernoulli para este sistema, aplicaríamos el teorema de Bernoulli a 2 puntos. Siempre debemos elegir 2 puntos. En este caso, los puntos elegidos son este punto, que lo vamos a denominar A, el punto A que está en la superficie del líquido, y el punto B aquí, que también está en la superficie del líquido en el otro depósito. ¿De acuerdo? El sentido del flujo es de A hacia B. Bien, entonces, Z sub A es la altura geodésica del punto A. Z sub B, la altura geodésica del punto B. Entonces, aquí los datos son Z sub A, Z sub B y el caudal Q que fluye del depósito A al depósito B. Aplicamos el teorema de Bernoulli entre los puntos A y B. Energía en A menos la pérdida de carga igual a la energía en B, dice. La energía en A es todo este término, entre paréntesis, menos la pérdida de carga, igual a la energía en B, ¿no? Ahí están los 3 términos de la energía en B. ¿Ok? Bien. Ahora, como hemos analizado aquí, hemos determinado que la presión absoluta en la superficie de un líquido es 0. La presión manométrica en la superficie de un líquido es 0. Entonces, ahí tenemos, habiendo escrito el teorema de Bernoulli entre los puntos A y B, sabemos que P sub A sobre gamma es 0. P sub B sobre gamma también es 0. Analicemos a ver cuánto es el valor de B sub A y cuánto el valor de B sub B.
B sub A es un vector, en todo caso, con sentido hacia abajo. B sub B también un vector vertical, pero su sentido es hacia arriba. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, aquí estamos mostrando que el depósito A se está vaciando, mientras que el depósito B se está llenando. Bien. ¿Cuánto valdría B sub A y cuánto valdría B sub B? Bien, B sub A y B sub B son ambos iguales a 0. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el flujo permanente y uniforme. ¿Y qué quiere decir permanente uniforme? Que Z sub I constante en el tiempo y Z sub I constante en el espacio. Es decir, los valores de Z, Z sub A y Z sub B no cambian, permanecen constantes. Si Z sub A no cambia, por lo tanto la velocidad es 0. Si Z sub B no cambia, B sub B es 0. Y así entonces esta ecuación queda, fíjense, ahí hemos escrito P sub A 0, P sub B 0, las velocidades 0, y la ecuación se reduce a ZA menos HF igual ZB. O pérdida de carga igual ZA menos ZB, ¿no? En este caso. Para este sistema hemos aplicado el teorema de Bernoulli y obtenemos que la pérdida de carga es igual a la diferencia de las alturas geodésicas, Z sub A menos Z sub B. ¿Ya? Eso es. Bien, ahora consideremos otro sistema más sencillo. Un depósito con el líquido, con la superficie libre del líquido y la tubería, pero en este caso el agua se derrama a la atmósfera. No llega a otro líquido, a otro depósito. Se derrama a la atmósfera. Entonces, en este sistema, ya sabemos que si este es el punto A y este el punto B, P sub A, 0. P sub B, 0. ¿Por qué? Porque el líquido entra en contacto con el aire. Aquí ya. Entra en contacto con el aire, por lo tanto la presión manométrica es 0. B sub A, 0, porque el nivel del agua no cambia. En cambio aquí B sub B es diferente de 0, porque B sub B es igual al caudal dividido entre el área de la tubería. B sub B es la velocidad de salida del flujo de la tubería. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación en este caso, que habíamos llamado de la pérdida de carga, sería Z sub A menos Z sub B menos B sub B cuadrado entre 2G, donde B sub B es igual a caudal sobre área, ¿no? Caudal sobre área. Entonces, si nosotros conocemos el área, vamos a poder calcular esa velocidad, ¿no? Y conociendo Z sub A y Z sub B, entonces vamos a poder determinar finalmente la pérdida de carga en la tubería, ¿ok? Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, no sé si han entendido o tienen algunas dudas o preguntas. Ingeniero, disculpe, la Z sub A y Z sub B son las alturas, ¿no? Sí, la cota puede ser la cota con respecto al nivel del mar, ¿ya? De la superficie del agua, en este caso y aquí también. ¿Ya? Son las cotas, las alturas geodésicas, así se llaman también. Bien, y ahora vamos a hablar del teorema de Bernoulli, pero para un sistema más completo ya. Ahí hemos visto un sistema sencillo. En cambio, aquí ya tenemos un sistema completo. Observen ustedes, ahí está. Aquí queremos mostrar
Ahí tenemos una tubería y dos puntos, las secciones 1, las secciones 2, y ahí tenemos dos máquinas hidráulicas. Entre los puntos A y B está una máquina llamada bomba. Y entre los puntos C y D está otra máquina llamada turbina. El funcionamiento de ambas máquinas son totalmente opuestos. Bien, ¿qué es lo que hace la bomba? La bomba añade energía al sistema. Una bomba siempre añade energía al sistema. ¿Para qué utilizamos una bomba? Una bomba utilizamos para llevar un líquido de un nivel inferior a un nivel superior. Es decir, le estamos añadiendo energía a ese fluido. ¿Ya? Le estamos añadiendo energía. En cambio, una turbina, que les dije, el funcionamiento es totalmente opuesto al de la bomba, ¿qué hace? Extrae energía hidráulica del sistema y lo transforma en energía eléctrica, por ejemplo. Lo transforma en energía eléctrica. Eso es lo que hace una turbina. Seguramente ustedes han escuchado hablar de las turbinas, ¿no es cierto? ¿Escucharon hablar de las turbinas? Sí, ingeniero. Las turbinas se utilizan para generar energía hidroeléctrica, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las dos máquinas hidráulicas. Bien. Y una tubería. Entonces, tenemos un sistema hidráulico de un flujo a presión. ¿Cómo escribiríamos el teorema de Bernoulli ahora? Escribiríamos así. Teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, entre este punto y este punto. Dice, energía en el punto 1, más la energía añadida por la bomba, menos la energía extraída por la turbina, ¿ya? Menos la pérdida de carga entre los puntos 1 y 2, igual a la energía en el punto 2. ¿Ya? Así se expresa el teorema de Bernoulli, jóvenes, entre los puntos 1 y 2. ¿Está claro? Así expresaríamos el teorema de Bernoulli. Bien. Es decir, reemplazando ya en sus componentes, ahí sería energía en 1, ya sabemos que es todo lo que está dentro del paréntesis. Es energía en 1. Energía añadida, menos energía extraída, menos pérdida de carga, igual a la energía en el punto 2. Ya, todo lo que sabemos. Bueno, entonces en esta expresión, HA es la energía añadida por la bomba. HA, energía añadida por la bomba. Así. ¿Ya? Y HE es la energía extraída por la turbina, ¿no? Para que sea más claro, para que esté más claro. Energía extraída por la turbina. ¿Ok? Bien. En esa forma, entonces, así se escribe el teorema de Bernoulli. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios para escribir el teorema de Bernoulli entre diferentes puntos. Por ejemplo, dice, escribir el teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y B, es decir, entre estos dos puntos. ¿Cómo será el teorema de Bernoulli entre el punto 1 y el punto B? El punto B está después de la bomba. Diríamos entonces, energía en el punto 1 menos la pérdida de carga. Energía en el punto 1 más la energía añadida por la bomba.
menos la pérdida de carga entre los puntos 1 y B. ¿Ya? La pérdida de carga entre los puntos 1 y A, directamente, porque en la bomba no hay pérdida de carga. Entre los puntos 1 y A. ¿Ya? Así se escribiría entonces el teorema de Bernoulli, entre los puntos 1 y B. Energía en 1, más la energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga entre U y A, igual a la energía en B. ¿Ya? A ver, otra expresión. Teorema de Bernoulli entre los puntos A y C. Entre los puntos A y C. ¿Cómo será el teorema de Bernoulli? Energía en A, en primer lugar, más energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga entre B y C, ¿no es cierto? Igual a la energía en C, igual a la energía en C. Así sería la expresión. Ahí está, teorema de Bernoulli entre los puntos A y C. Energía en A, más energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga entre B y C, igual a la energía en C. ¿No? Y así podemos hacer también otros ejercicios. Teorema de Bernoulli entre los puntos C y 2. Entre C y 2, por ejemplo. C y 2. ¿Cómo será la expresión del teorema de Bernoulli, jóvenes? A ver, ¿alguien me dice? Energía en C sería, ingeniero, ¿Ya? menos menos la pérdida producida por la turbina. Menos la energía extraída por la turbina. Sí, perdón. Y luego, Menos la pérdida de carga entre los puntos, entre los puntos C y 2. entre los puntos D y 2. En la máquina no se toma en cuenta la pérdida de carga. Entre los puntos Ok. D y 2. ¿Ya? D y 2 Así es igual sería. a la energía en 2. Igual a la energía en el punto 2, ¿no? Sí, Muy sí. bien. ¿No? Entonces, así sería, ¿no? Energía en C menos la energía extraída por la turbina menos la pérdida de carga entre los puntos C y 2 igual a la energía en el punto 2. Teorema de Bernoulli entre los puntos B y C. Ahí está, entre los puntos B y C. ¿Cómo será la expresión del teorema de Bernoulli? A ver, otro alumno. Energía en B, ¿no? El punto B está después de la bomba. Entonces, solamente energía en B, menos la pérdida de carga entre B y C, igual a la energía en C. ¿No? Así de fácil. Así de fácil, jóvenes. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Igual a la energía en C. Bien, y ahora vamos a ver cómo podemos determinar la energía añadida por la bomba y la energía extraída por la turbina. Bien, entonces todos conocen las bombas o una bomba, ¿no? Cualquier bomba. Hidráulica, por cierto. Entonces, la energía añadida por la bomba, ¿de qué depende? Depende de la potencia que tiene la bomba. Cada máquina hidráulica ha sido fabricada para una determinada potencia. ¿Cómo se determina la potencia de una bomba, por ejemplo? Dice entonces aquí la formulita, en el Sistema Internacional de Unidades, la potencia de la bomba está dada por esta expresión. Rho por G por Q por la energía añadida, dividido entre eta. ¿Qué es eta? Bueno, después vamos a indicar el valor de eta. ¿Ok? Ya, ahí para que se note. Esto es en el Sistema Internacional de Unidades.
Entonces, Rho, densidad del fluido, en kilogramos por metro cúbico, que para el agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. G, la gravedad. Q, el caudal, en metros cúbicos por segundo. H sub A, energía añadida por la bomba, en metros. ¿Ya? Eso es. Y eta se llama rendimiento de la bomba. Y su valor es menor que 1, por cierto. Bien, el valor de eta está más o menos entre 0,6 y 0,7. ¿Ya? Bien, y aquí les presento otra fórmula para calcular la potencia de la bomba, pero esto es para el sistema técnico de unidades. Estas unidades, ¿no?, de este sistema técnico se utilizan mucho en la práctica. Es decir, utilizamos muchísimo los HPs, por ejemplo, o caballos vapor, para describir la potencia de una bomba. Entonces, la potencia de la bomba es gamma por Q por H añadida dividido entre 75 veces Z. ¿Ya? Esta es entonces la fórmula para calcular la potencia de una bomba mediante el sistema técnico de unidades. En el sistema técnico de unidades, recordemos, para este caso, gamma es el peso específico del fluido que está dado en kilopondrios por metro cúbico, que para el caso del agua es igual a 1000 kilopondrios por metro cúbico. ¿No es cierto? Bien, normalmente entonces, si tenemos nosotros una bomba, para esa bomba nosotros conocemos cuál es la potencia para la cual fue fabricada la bomba. Conocemos la potencia de la bomba. Conociendo la potencia de la bomba, entonces podemos despejar HA y así obtenemos la energía añadida por dicha bomba al sistema. Entonces, así, la energía añadida por una bomba al sistema donde va a estar instalados es igual a esta expresión. N sub V por 75 por eta dividido entre gamma Q. ¿Ya? Esta es la energía añadida por la bomba al sistema. Y esta energía está dada en metros. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Una pregunta, La disculpe. energía, adelante. Eta, el valor dijo que está entre 0,6 y 0,7, ¿no? Sí, es el valor de eta. Eso lo da el Sería fabricante, en todo caso. ya. Sería como una constante. Es un valor que lo da el fabricante y eso depende, por supuesto, de la calidad de la bomba, ¿no? Okay. Ahí está el valor de eta, tanto para turbinas como para bombas. El valor de eta varía entre 0,6 a 0,7. Es decir, se llama rendimiento de la máquina, que aproximadamente se estima que es entre 60 a 70%. ¿Ya? Bien, Okay, gracias. Y ahora hablando de la potencia de la turbina, para el sistema técnico de unidades, la potencia de la turbina se escribe así: gamma Q por la energía extraída por eta y dividido entre 75. ¿Ya? Entonces, aquí estamos multiplicando. Eta está en el numerador. En cambio, en el caso de la bomba, estaba en el denominador eta. Fíjense. Por eso les dije que son dos máquinas que tienen un funcionamiento totalmente opuesto. Ya, entonces aquí la potencia de la turbina está dada así, de esta manera. Entonces, para una turbina determinada, conocemos la potencia para la cual ha sido fabricada. ¿Ya? Cada máquina se fabrica para una determinada potencia. Por lo tanto, conocemos la potencia. Y de ahí podemos despejar la energía extraída por la turbina, que será igual a esta expresión. ¿Ya?
Entonces, ahí les decía que este es el rendimiento de la máquina, tanto de la bomba como de la turbina, cuyo valor está más o menos entre 0,6 a 0,7. ¿Ya? Entonces, de esta manera, jóvenes, podemos determinar la energía añadida por la bomba al sistema y la energía extraída por una turbina, energía extraída del sistema, ¿no? Por una turbina. ¿Ya? Y así entonces, la ecuación del teorema de Bernoulli, fíjense, conocemos estos elementos, conocemos ya la energía añadida, la energía extraída, conozco aquí también estos elementos, y entonces nos queda ahora como incógnita la pérdida de carga. ¿Ya? ¿Qué es la pérdida de carga? Pues la pérdida de carga es parte de la energía hidráulica, es una parte de la energía hidráulica de la sección 1, es parte de la energía hidráulica que se utiliza para vencer las resistencias, la resistencia al movimiento del fluido dentro de la tubería, provocadas ¿por qué? Por la fricción, ¿no? Por la fricción que se produce entre el fluido y las partículas, entre el fluido y la superficie de la tubería, ¿no? Entonces hay una fricción debido a que la tubería tiene una cierta rugosidad. Por lo tanto, hay una resistencia al movimiento, ¿ya? Y para vencer esa resistencia, entonces se utiliza parte de la energía hidráulica, ¿no? De la sección 1, ¿ya? Para vencer. Y esa energía que se utiliza para vencer se convierte en otro tipo de energía, ¿ya? Que lo llamamos pérdida de carga. Ahí está, ¿no? Bien, la pérdida de carga, entonces, jóvenes, en el flujo de fluidos, en tuberías, se manifiesta de dos formas principalmente, ¿ya? Se manifiesta de dos formas. Una denominada pérdida de carga por fricción, que es la que siempre está presente, y otra pérdida de carga por accesorios, ¿no? Accesorios. A lo largo de una tubería, pueden haber accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Los codos, las T's, las válvulas, las reducciones, etc. Todos esos elementos se denominan accesorios. Y en cada accesorio se produce pérdida de carga. En cada accesorio. ¿Ya? Cada accesorio produce pérdida de carga. ¿Está claro? Bien, por lo tanto, la pérdida de carga total en un sistema es igual a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga por accesorios, o denominadas también pérdidas de carga menores. Bien, entonces, a continuación vamos a estudiar la pérdida de carga por fricción. Ya les dije que esta pérdida de carga por fricción se manifiesta siempre en una tubería, ¿ya? Siempre está presente en el flujo de fluidos en tuberías. Este tema ha sido motivo de mucha investigación, muchísima investigación en los años pasados, en las décadas pasadas. Hubieron muchos investigadores que se dedicaron al estudio para poder determinar expresiones físico-matemáticas que nos permitan calcular la pérdida de carga por fricción. Uno de los métodos muy conocidos a nivel universal es la llamada ecuación universal de flujo o
método de Darcy-Weisbach, ¿no? Este es el nombre de los autores. ¿Cómo se calcula la pérdida de carga por fricción? Mediante esta fórmula. Pérdida de carga por fricción igual a esa expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ecuación en la cual, entonces, F se denomina factor de fricción. No tiene unidades. L es la longitud de la tubería en metros. D es el diámetro de la tubería en metros. V es la velocidad media del flujo en metros por segundo. Velocidad media del flujo dentro de la tubería es igual a caudal sobre área. El factor de fricción, F, depende de muchísimos parámetros, de muchos parámetros, del número de Reynolds especialmente, ¿no? Y de muchos otros parámetros. La dependencia con el número de Reynolds es la siguiente. Ustedes conocen ya la expresión del número de Reynolds. ¿Qué nos define el número de Reynolds, jóvenes? Muy bien. Entonces nos define el tipo de flujo. Entonces, en forma similar a lo que ya conocemos de la hidráulica de los canales, también en la hidráulica de las tuberías tenemos un flujo laminar y un flujo turbulento. Pero aquí hay una pequeña diferencia cuando calculamos el número de Reynolds para las tuberías. A ver, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes se acuerdan del número de Reynolds para los canales. A ver, ¿cuál es la diferencia? No, 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 no. No, no, no. La diferencia aquí, del número de Reynolds, nada más. Para los canales, velocidad por radio hidráulico. Aquí era velocidad por radio hidráulico, dividido entre la viscosidad, como está acá. Entonces, en la hidráulica de las tuberías cambia un poco eso. Dice velocidad por diámetro, dividido entre la viscosidad. Aquí no es radio hidráulico, es diámetro. Entonces, esto ya es un cambio, ¿no? Este es un cambio. Y por lo tanto, cuando el flujo es laminar, más bien, tenemos un flujo laminar si el número de Reynolds es menor o igual que 2000 para la hidráulica de las tuberías, jóvenes. Y el flujo es turbulento si el número de Reynolds es mayor o igual que 4000. ¿Ya? Es decir, algo diferente que comparado con la hidráulica de los canales. Bien, ¿a qué vamos? ¿A qué nos conduce esto? Para calcular el factor de fricción. Aquí el factor de fricción, eso es lo que queremos determinar. Entonces, el factor de fricción. Cuando el flujo es laminar, es decir, número de Reynolds menor o igual que 2000, el factor de fricción lo podemos calcular con esta formulita simple. F igual 64 dividido entre el número de Reynolds. ¿Ya? Así podemos calcularlo directamente. ¿Está claro? Factor de fricción igual 64 dividido entre el número de Reynolds. Pero si el flujo es turbulento, es decir, número de Reynolds mayor o igual que 4000, en ese caso utilizamos la famosa ecuación de Colebrook. Hubieron muchos investigadores, por si acaso, que desarrollaron varias ecuaciones para calcular el famoso factor de fricción. Entre todos los investigadores, es la ecuación de Colebrook la que
se conoce, la que, digamos, se ha generalizado en su aplicación por los buenos resultados que ha dado esta ecuación. Entonces, cuando el flujo es turbulento, el factor de fricción se calcula con esta ecuación, la llamada ecuación de Colebrook, pero se expresa así como se ve acá. 1 entre raíz de f igual menos 2 logaritmo de toda esta expresión. Observen, ¿qué característica tiene esta ecuación? Díganme, analícenla y me dicen, por favor. ¿Cuál es la característica de esta ecuación? Muy bien, implícita. Aquí está el factor de fricción, raíz de f, y también raíz de f dentro del argumento de la función logaritmo, ¿no? Es una ecuación implícita en este caso. Ya, pero hoy en día esto ya no es un problema. No es un problema. Hace 50 años era un problema, ¿no? Calcular esta ecuación. Pero hoy en día, pues eso ya pasó a la historia, como les digo. Se hace el cálculo fácilmente. Pero en esta ecuación, aquí hay un término nuevo, épsilon. ¿Qué es épsilon? Se denomina rugosidad absoluta de la tubería. ¿Ya? Entonces es la rugosidad absoluta. Fíjense, acá tenemos una tubería, por supuesto está exagerada en cuanto al valor, al tamaño de la rugosidad, pero se quiere mostrar esto así. Épsilon es la rugosidad de la tubería. D es el diámetro. Bien. Y aquí tenemos la rugosidad absoluta de las tuberías para diferentes materiales, para los materiales más utilizados en la ingeniería. Plástico, de latón, acero y acero galvanizado, por ejemplo. Acero galvanizado, 1.5 por 10 a la menos 4 metros. Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, aquí vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ejemplo 1, dice. Queremos calcular, ejemplo 1. Vamos a poner así. Calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado, ¿no? De fierro galvanizado, una tubería de fierro galvanizado que transporta agua a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Ya? Ok. Los datos, bueno, y ahí tenemos los otros datos, ¿ya? Esto no es necesario que los vuelva a anotar. Entonces, para la tubería de fierro galvanizado, de acuerdo a la tabla, épsilon es 0,15 milímetros. Queremos calcular la pérdida de carga, por fricción, por supuesto. El diámetro de la tubería es 0,15 metros. La longitud, 350 metros. Agua, la temperatura del agua es 20 grados centígrados. Por lo tanto, la viscosidad es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿No? La velocidad hemos dicho que es 2 metros por segundo. Bien, resolvemos entonces. Vamos a aplicar entonces la ecuación universal de flujo. ¿Ya? Y así tenemos. HF igual sería a esta expresión. Fíjense, conocemos LD y la velocidad. Es decir, conocemos prácticamente todos los elementos, excepto F, el factor de fricción. Bien, ¿cómo calculamos el factor de fricción? Pues tenemos que conocer antes qué tipo de flujo tenemos, laminar o turbulento, ¿no? Entonces debemos conocer. Calculamos el número de Reynolds. Para ello calculamos el número de Reynolds.
Entonces, número de Reynolds igual a esa expresión y nos da como resultado 297.914, que es un número mucho mayor que 4.000. Por lo tanto, el flujo es turbulento. Y de esta manera, el factor de fricción tenemos que calcular con esta ecuación. 1 entre raíz de F igual a esta ecuación, ¿no? Ahí está. Ya, aquí ya he reemplazado los datos en la ecuación de pérdida de carga. A, epsilon y D tienen que estar en las mismas unidades. Si epsilon está en milímetros, D en milímetros. Si epsilon en metros, D en metros. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que estar en las mismas unidades. Por ejemplo, aquí epsilon está en metros. Por lo tanto, el diámetro también en metros. Y así sería, entonces, calcularíamos el factor de fricción. A ver, háganlo ustedes. Salió 0,021, pero a ver, háganlo. Hagan el cálculo, verifiquen el resultado. Sale eso, ingeniero, 0.026, redondeado ¿Ya? 0.021. Muy bien. Y entonces, una vez que hemos calculado eso, ya podemos calcular la pérdida de carga. La pérdida de carga, entonces, será 0,021 por la longitud dividida entre el diámetro, la velocidad al cuadrado entre 12 igual 9,98, ¿no? Bien, otra ecuación alternativa para calcular el factor de fricción, es decir, si, por ejemplo, para hacer un cálculo rápido, podemos utilizar, es decir, no siempre vamos a utilizar la ecuación de Colebrook. Tenemos una ecuación alternativa desarrollada por Schwamy y Jane. Entonces, es esta la ecuación. Pero esta es una ecuación obtenida no en base a experimentos, por si acaso. ¿Ya? Esta es una ecuación obtenida por métodos matemáticos, nada más. No es que estos investigadores hayan trabajado en un laboratorio de hidráulica. No, ellos no han tocado el agua, por si acaso. Ellos han obtenido esta fórmula solo en base a una regresión matemática, a partir de los datos que nos da, de los resultados que nos da esta ecuación. A partir de la ecuación de Colebrook, esta es la ecuación madre. A partir de aquí, estos investigadores obtuvieron esta ecuación. Pero, o sea, la ventaja de esta ecuación que ya es una ecuación explícita. ¿Ya? Es una ecuación explícita. Entonces, a ver, utilicen esta ecuación para este ejemplo. Aquí están los valores. Ahí están, fíjense, a ver, hagan los cálculos. Ahí están.
¿Aló? ¿Están Está bien, ingeniero, procesando? está bien. Sí, sí. Entonces, habrán visto que esta ecuación nos da ese valor, ¿no? 0.0207, que es igual a 0.021. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta ecuación podemos utilizar para calcular el factor de fricción cuando el flujo es turbulento, ¿no? Como en el presente caso. Y así entonces hemos calculado la pérdida de carga que sale 9.98 metros. Esta era lo que pedía, ¿no? Calcular la pérdida de carga, decía. Entonces la pérdida de carga es de 9.98 metros, 10 metros prácticamente. ¿Está claro, jóvenes? Bien, entonces, estimados jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Todo claro, ingeniero. Ya, epsilon, hemos indicado epsilon en esta fórmula y en la otra también, en la misma, es decir, aquí es el mismo valor de epsilon que está acá en esta tabla. Epsilon, les dije que es la rugosidad relativa de la tubería. ¿Ya? Rugosidad relativa, perdón, rugosidad absoluta de la tubería. Rugosidad absoluta de la tubería. ¿Ya? Eso es epsilon. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Bien. Todo claro, ingeniero. Entonces, mis estimados jóvenes, hasta aquí por ahora. Hemos hecho una breve introducción a la hidráulica de tuberías. La próxima clase vamos a hacer muchos más ejercicios, ¿ya? Y con seguridad que va a ser muy interesante. Ya, me van a disculpar, pero ahora voy a retirar, me voy a retirar, es que debo tomar un examen parcial enseguida, ¿ya? Bueno, entonces, pasen buenas noches, estimados jóvenes y señoritas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Vaya, Buenas noches. a pasado mañana. Chao, chao. Buenas noches, ingeniero.